Una vez leí en un libro que decía que la conversión del centurión Cornelio fue aproximadamente 10 años después de la ascensión del Señor Jesús. Pero ese libro lo presté y no me lo devolvieron. No lo puedo usar como referencia. Pero vayamos a la Biblia y notemos que ciertamente la conversión del centurión Cornelio ya habían pasado algunos años de la ascensión del Señor Jesús. Entre los escritores del Nuevo Pacto, al único que se le considera un historiador es a Lucas. Los demás escritos fueron realizados desde la perspectiva de testigo. El único que llevó el orden cronológico y geográfico fue Lucas. Ahora, la muerte de Esteban ocurrió aproximadamente 3 años y medio de la ascensión del Señor Jesús. Eso está en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Saulo, que luego fue Pablo, no se convirtió de inmediato, porque allí cobró el protagonismo en la persecución contra los seguidores del Señor Jesús. Eso aparece en el capítulo 8 y también aparece la predicación de Felipe en Samaria y la venida de los apóstoles para confirmar a los creyentes. Asimismo, aparece la conversión del funcionario eunuco etíope. Es en el capítulo 9 que nos muestra la conversión de Saulo de Tarso. La inteligencia artificial estima que está en un tiempo de 4 a 7 años de la ascensión del Señor Jesús. En ese mismo capítulo dice que Pedro estuvo de misionero en Lidia. Allí ocurrió el milagro de sanidad al paralítico Eneas, y en Jope ocurrió la resurrección de la anciana Dorcas. Y luego, en el capítulo 10, es que viene la conversión del centurión Cornelio. No sé con certeza si fueron 10 años. Después de la ascensión del Señor Jesús, cuando se convirtió el centurión Cornelio. Pero sí estoy seguro que habían pasado unos años. Y puedo notar que los apóstoles y los discípulos, que hasta ese momento eran exclusivamente judíos, desconocían que el Evangelio, la salvación, también debía alcanzar a los gentiles, a los no judíos. Y eso que hay muchas promesas de la conversión de los gentiles en el antiguo pacto. Pedro tiene una visión donde ve animales de naturaleza inmunda y ese éxtasis proviene de Dios para transmitirle que debía predicarle a ellos. Se cumplió lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta fue una de las cosas que el Señor Jesús no pudo decirles en persona cuando estaba cumpliendo su ministerio terrenal, sino que por medio del Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los apóstoles y discípulos judíos para la aceptación de los gentiles. Ahora, reflexionemos. ¿Cómo fue la conversión del centurión Cornelio, su familia y sus allegados? Fue condicional. Tuvo que judaizar. ¿Qué pruebas tengo para demostrar que la conversión de Cornelio le llevó a guardar la ley? Gálatas 2, 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles,
y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los gentiles que se convertían por el apóstol Pedro tenían que judaizar. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Los apóstoles supieron y establecieron tardíamente que los gentiles no debían judaizar en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Pero los judíos, aún en el tiempo de la gracia, están obligados a cumplir la ley de Moisés, cosa que no ocurre con los gentiles. Para remitir evidencia, el apóstol Pablo, llamado a predicar a los gentiles, cuando fue apresado, fue en Jerusalén. Estaba en el templo cumpliendo votos. Él seguía cumpliendo la ley. Al cumplir la ley, ellos creían que debían dar el diezmo a los levitas. Hebreos 7:8. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí el escritor a los hebreos habla en un tiempo presente continuo, de que se seguía dando el diezmo a los levitas. Así que era imposible que ellos dijeran en declaración explícita que el diezmo no se debía dar a los levitas y en su lugar debía dárselo a los ministerios según el orden de Melquisedec. Tanto el Señor Jesús como los apóstoles dijeron que los llamados a ministerios debían ser sustentados en retribución del llamado. Lo dijeron de una manera sin quebrantar o dejar de cumplir ese mandamiento, porque ellos seguían creyendo en cumplir el diezmo con los levitas. Pero luego Pablo, en un lugar distante, Corinto, da un mandamiento a los gentiles. Lo dice en declaración implícita en la primera epístola en el capítulo 9. El título del mensaje: ¿por qué los apóstoles nunca hablaron del diezmo en declaración explícita? Parte 2. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duaré.